va a concluir el plazo para llegar a esos acuerdos esperados. Paul Romero está en la presidencia. Le preguntamos a Paul directamente cuál es la expectativa que mantiene ahora el gobierno. Paul. ¿Qué tal, Steffi? Buenas tardes. De concretar efectivamente estos acuerdos, hoy los ministros de Estado que participaron durante estos 70 días en las mesas de diálogo con los representantes de las delegaciones y colectivos indígenas y organizaciones sociales hablaron de 54 acuerdos, así lo dijo el ministro de Gobierno Francisco Jiménez, en algunos temas. Por ejemplo, 6 acuerdos en mesa que corresponde a la banca pública, 5 acuerdos en control de precios, 20 acuerdos en fomento productivo, 10 en energía y recursos naturales, 14 en derechos colectivos, un total de 54 acuerdos en donde han participado delegados del Ejecutivo y también, lógicamente, los representantes de las organizaciones indígenas y sociales. Según el ministro, estos acuerdos se van a ejecutar antes del 12 de octubre, la fecha, plazo o límite que se impuso el Ejecutivo para tratar de buscar estos consensos con las organizaciones sociales. Escuchemos lo que dijo el ministro Francisco Jiménez y el delegado, su contraparte del movimiento indígena. Ha sido un trabajo bastante enriquecedor tanto para las organizaciones indígenas como para el gobierno. Nos ha permitido comprender, compartir y entender las visiones diferentes y sobre todo tratar los temas en muchos de los cuales hemos podido coincidir y en otros pues que tampoco o que todavía no se ha podido coincidir, pero que en todo caso hoy, al día de hoy, en este momento suman 54 acuerdos. Le habíamos dicho al señor ministro Jiménez, él se había pronunciado y él dijo, no, al 100% no podemos llegar a tener acuerdos, pero sí podemos tener un poco de acuerdos al 50-60%, pero lo que necesitamos es, como está en la metodología, este diálogo que tenga resultados. Si existen resultados, el pueblo ecuatoriano va a agradecer el trabajo que está haciendo el gobierno. Pero existe algunas mesas en donde no se han avanzado, por ejemplo, en el tema de la focalización del subsidio de los combustibles y además una última exigencia o pedido de la CONAIE expresamente para crear un fondo, en este caso para reparar a lo que ellos dicen son las víctimas de la violencia que se generó en el transcurso de las manifestaciones, tanto en octubre de 2019 como también en junio de este año. Escuchemos a Leonidas Issa y la respuesta del ministro Jiménez. Debe haber una reparación integral a las víctimas que perdieron la vida, las víctimas que en este caso quedaron mutilados una parte de sus órganos, en este caso los huesos, o quedaron perdigones en el pulmón, o quedaron perdigones en los huesos. Hay estos casos, y así también reparación, los casos de criminalización. Si no hay coincidencia sobre esa petición, no hay coincidencia. Como ustedes saben, las mesas tienen sus consensos y sus disensos. Y claro, estamos al tanto de esa petición, la conocimos, nos parece que no están las condiciones dadas para llevar a cabo ese fondo de reparación integral, pues yo creo que el país también pudo presenciar cómo se sucedieron los hechos durante esos 18 días. Por lo tanto, respecto a ese punto en particular, no existe un consenso. La fecha límite para que el gobierno y los representantes de las organizaciones indígenas, sobre todas las mesas y estos nuevos puntos, es el 12 de octubre. Mientras tanto, el presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, en el transcurso de esta mañana se reunió con las ministras de Estado, viceministras de Estado, varias funcionarias mujeres aquí en el Palacio de Carondelet, y él anunció un paquete de medidas para defender el derecho de las mujeres y anunció también que firmará un decreto ejecutivo para crear una entidad específica en cada institución pública en defensa de los derechos de las mujeres y evitar la violencia de género. Escuchemos. Vamos a preparar un paquete de medidas para combatir la violencia contra la mujer en todos los ministerios y entidades del Ejecutivo. Y tendremos una unidad especializada en cada entidad pública. Estas medidas serán recogidas en un decreto que firmaré en los próximos días. Invito a los otros poderes del Estado a que hagan lo mismo.
Esta decisión del presidente de la República se ejecutará en los próximos días una vez que suscriba el decreto ejecutivo correspondiente, y a propósito esta medida lo anunció en medio de las investigaciones del femicidio que ha generado conmoción en el país del caso que se investiga en la Escuela Superior de la Policía Nacional de María Belén Bernal. Este es el informe, Gaby, buenas tardes. Gracias.